Bien, ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo y estimadísimo Ronnie Rodríguez para que dé pie al webinar de hoy con el tema. Adelante, Ronnie. Hola, hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes en esta tarde. El más cordial saludo de parte del Tecnológico de Costa Rica en su campus San Carlos, del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua y de nuestra carrera de Administración de Empresas. Gracias por acompañarnos. Queremos compartir algunas ideas que nos sirvan de orientación, de motivación en esta crisis que estamos viviendo. Y pues sin más, me gustaría compartirles rápidamente alguna pequeña conferencia que hemos preparado para estos fines. Entonces, podemos ir conversando rápidamente al respecto. En un momentito cambiamos para que ustedes puedan ver otros elementos también por acá. Al respecto, al final les voy a dar un vínculo en el cual ustedes pueden acceder a estos materiales por si desean descargarlos también. Comenzamos diciendo pues que la crisis que estamos viviendo es real, es tangible. Al día de hoy, hace un par de horas, esta era la estadística. Un poco más de 3 millones de casos confirmados en todo el mundo, con cerca de 230,000 personas lamentablemente fallecidas, cerca ya del millón de personas recuperadas, con Estados Unidos encabezando la lista. Por lo tanto, el coronavirus efectivamente es un desafío que ya trasciende países, es un desafío mundial, es global, pero tiene impactos totalmente locales en cada uno de nuestros países. Publicaciones del día de hoy, igual para ilustrar un poco de lo que estamos hablando. Fíjense ustedes, el diario El País en España dice que solamente en Estados Unidos más de 30 millones de desempleados ha causado el coronavirus. Igualmente el país nos dice, para el caso de España, que hunde la economía española en un 5.2%, la mayor caída en casi un siglo. Esto denota que estamos viviendo algo realmente sin paralelo, al menos durante nuestra generación, la de nuestros padres e inclusive la de nuestros abuelos. Por lo tanto, es un caso bastante atípico. En nuestro país, notas de prensa también que nos hablan de 227,000 fallecidos en todo el mundo, pero también hay noticias buenas, sobre todo para Costa Rica. Si vemos esta, publicada por BBC, ubican a Costa Rica como el país en América Latina que tiene el porcentaje de letalidad más bajo del coronavirus. Y esto es una buena noticia para nuestro sistema de salud. Y además noticias que han dado la vuelta al mundo también de una fuente tan seria como BBC News Mundo, que dice coronavirus en Costa Rica, cuál es la efectiva fórmula en el país de América Latina donde mueren menos pacientes de COVID-19. Bueno, de esto ya sabemos bastante en nuestro país, gracias a Dios, al sistema sanitario que tenemos, a nuestro sistema social. Estamos resistiendo bastante bien esta crisis momentánea. Esto que tenemos ahí, eso sí es un problema. Ven, eso sí es un problema, que si nos pasara estaríamos realmente en aprietos. Pero bueno, para todo lo demás tenemos solución, eso esperamos. Esta es una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, recientemente lanzada hace apenas 5 días, donde nos dicen que la ciencia, la innovación y el desarrollo productivo nos van a dar respuestas para el COVID-19. Específicamente en el eje de empresas, de desarrollo productivo y pymes, nos plantean como los principales desafíos de la pandemia la reducción en la demanda y la dificultad en el abastecimiento de insumos, pero también de talento humano, una menor producción y niveles de empleo, serios problemas de liquidez, pues imagino que todos lo estamos padeciendo en mayor o menor medida, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, y los impactos obviamente varían según el sector, desde algunos que están bastante bien, como los que venden en línea, tipo Amazon, a nivel mundial, hasta otros que están completamente cerrados, como la mayoría del sector turismo. Las respuestas ante la emergencia en América Latina, nos referencia el BID, han sido medidas financieras. En Costa Rica hemos tenido varias de ellas. Medidas laborales, también en Costa Rica hemos tenido desde la reducción laboral hasta la suspensión de jornada. La digitalización y reorientación de capacidades productivas, en español quiere decir
dedicarnos a hacer otras cosas, a aprovechar los recursos que tenemos para pues innovar, cambiar de actividad con lo que tenemos. Y se han lanzado protocolos de seguridad y de sanidad. Y nos plantean algunas opciones de intervención, principalmente para los gobiernos en América Latina. Nos hablan de protocolos de seguridad, de reactivación económica, el apoyo a pymes con transformación digital, es decir, apoyar todo lo que es nuevos modelos, sobre todo de tecnología, identificar cadenas de valor estratégica y reconfigurarlas. Esto es, una cadena de valor estratégica puede ser, por ejemplo, la leche, el turismo mismo, o sea, diferentes industrias, y ver cómo se pueden transformar para hacer frente a esta crisis. Y, por supuesto, facilidades para abrir, operar y cerrar empresas en este contexto. Y me gustaría hacer referencia rápidamente a este documento. Va a estar disponible en el vínculo que les vamos a compartir también, muy reciente, del Departamento de Inteligencia Comercial de Procomer. Nos hablan de la reconfiguración de la oferta y la demanda de bienes y servicios en el contexto del COVID-19. Las láminas más relevantes. Fíjense ustedes cómo ha cambiado el uso de los medios. Solamente de enero a marzo de este año, sin contar el mes que hoy estamos terminando, los medios han incrementado su uso un 50%, los medios electrónicos. Entonces, fíjense que Internet pasó de un uso promedio diario de 6 horas y 43 minutos a casi 10 horas. Esto es una fuente proporcionada por INCAE. Las redes sociales de 2 horas y media a 1 hora más. Televisión, un poco más de 1 hora adicional. La música también subió casi el doble. Los juegos se mantienen. En concreto, la gente está cambiando sus hábitos en el medio de la pandemia, sobre todo mucho motivado por el confinamiento, y evidentemente hay un mayor consumo de los canales digitales. Y nos plantean en este mismo documento las fases de recuperación para los diferentes sectores. Lo que vemos en esta curva, pues que si al día de hoy estamos finalizando abril, es donde comenzaremos, se supone, a finales de mayo, inicios de junio, a mejorar algunas de las actividades productivas que más nos interesan. Por ejemplo, los viajes. Se prevé que esto ocurra apenas en junio y fíjense que se van a recuperar probablemente hasta diciembre de este año o enero del próximo año. Es decir, el turismo sinceramente va a ser una actividad muy golpeada. Fíjense el turismo doméstico, ahí cerca de la mitad de la gráfica, sobre el mes de agosto. Se espera que por ahí es cuando comience la recuperación apenas del turismo doméstico. Esto no es ni siquiera el turismo internacional. Entonces, fíjense ustedes que estamos ciertamente ante un evento que nos va a plantear, en el mejor de los escenarios, posiblemente lo que resta del año, para volver a una relativa y nueva normalidad. Y también este documento, que es bien interesante, lo elaboró la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo en una mesa de trabajo que se llama justamente continuidad del negocio. Y aquí es donde ya quiero comenzar a hacer un énfasis. En este webinar, ciertamente no vamos a enfocarnos en la continuidad operativa del negocio, sino que queremos enfocarnos en la continuidad, sobre todo estratégica del negocio, especialmente para aquellos negocios que han nacido al calor de esta crisis, o bien negocios que ya existían y que la crisis los tiene en jaque. Esta guía se llama Para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del COVID-19 en los centros de trabajo. Pero reitero, es una guía muy interesante, pero que tiene que ver básicamente con lo operativo. Y lo que nos presenta, fíjense ustedes en un resumen de la propia guía, es un protocolo para qué pasa cuando hay personas, colaboradores de la empresa, que presentan algunos síntomas del coronavirus. Nos dan entonces el camino, la ruta a seguir para que estas personas sean referidas a centros médicos y a diferentes medios de atención para evitar pues, contagios y proteger la salud de todas las personas. Y luego nos hablan de responsables internos, nos hablan de un plan de difusión que incluye medidas preventivas para adoptar por la empresa y por los contactos para los clientes y demás, de las formas que tenemos que mantener para abrir nuestros negocios, mantenerlos operando en un marco de seguridad desde el punto de vista de salud, por lo menos, y salud ocupacional. Y bueno, eso es de lo más relevante que muestra esta guía, por eso les decía que es una guía de continuidad operativa. Pero más allá de esto, el discurso que queremos decirles a ustedes
es que las buenas prácticas del negocio desde el punto de vista de la dirección de empresas o administración de empresas, precisamente van de la mano con el planteamiento de un plan estratégico. ¿Para qué sirve un plan estratégico? Bueno, sin un plan estratégico usualmente podríamos ver a una empresa, no importa su tamaño, más parecido a la situación que vemos aquí del lado izquierdo, de este lado de la gráfica que tenemos en pantalla. Es decir, cada persona o cada unidad o cada grupo de personas dentro de la organización van a perseguir objetivos individuales o grupales. Y no es con mala intención, es porque de pronto no han hecho un ejercicio de sintonía. En cambio, con un plan estratégico, lo que sí podemos es establecer un estado futuro deseado, un estado visionado, y esto nos da una coherencia estratégica para perseguir objetivos conjuntos. Si bien un plan estratégico puede ser muy elaborado, muy laborioso, muy prolongado en el tiempo para su elaboración, también es cierto que hay metodologías que diríamos son de emergencia y que podemos contar con un plan estratégico fácilmente en un día, sobre todo en el contexto actual, y que podemos ir actualizándolo al calor de los acontecimientos prácticamente a diario. Y esa es la intención y es quizá la mejor práctica que podríamos compartir, que la empresa tenga claro cuál es su situación estratégica y cuáles son las acciones que puede tomar al respecto. Para continuar entonces con la presentación, permítanme que aquí no me está respondiendo. Listo. Einstein nos decía básicamente que locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Bueno, mucho de las empresas y las estrategias precisamente pasará ahora por ser muy creativos. ¿Y qué es esto de la creatividad? Básicamente es una capacidad y vean los diferentes elementos que la conforman a la creatividad. Uno, generar nuevas ideas. O dos, asociar ideas que ya existen con conceptos nuevos. Y algo muy importante es que la creatividad necesariamente debe contribuir a resolver problemas, o bien esas soluciones deben ser originales, es decir, que no existían antes, y sobre todo valiosas. Quiere decir que tengan algún valor de aplicación en lo que hacemos. Por lo tanto, hay que distinguir entre creatividad e invención. Digamos que la invención es cualquier cosa nueva que hagamos, no importa si sirve o no para algo. En cambio, la creatividad es aquel esfuerzo creativo en el cual efectivamente nos interesa alguna solución aplicable en algún aspecto, sobre todo de la vida cotidiana, del trabajo o las empresas. Y fíjense, esto es como el chiste del niño que le dice, papá, papi, ¿verdad que el Ferrari es un carrito rojo con un caballo? Pues sí, pues ahí va un Ferrari entonces. Los niños son creativos por naturaleza. Y parte de esta creatividad es la que tenemos que rescatar en una crisis como la actual. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué número sigue en la secuencia que tenemos ahí? ¿Qué me diría la mayoría de personas? Y si yo les dijera, ¿qué me respondería un niño que no sabe seguramente leer y escribir adecuadamente, pero que vive una vida usual? Digamos que un niño de 6 años, cuando ve esta secuencia numérica, ¿qué creen que coloque en el espacio del signo de pregunta? La mayoría de personas, nosotros muy condicionados, colocaríamos un 6, pero un niño pequeño probablemente completaría la secuencia de esta manera, porque están más acostumbrados a ver la vida diferente, a ver más allá de lo evidente, diríamos de esta manera. Nosotros ya estamos muy acostumbrados, muy mecanizados y nos cuesta cambiar nuestros hábitos, nuestras consideraciones. Por lo tanto, y permítanme quitar estas marcas que quedaron por ahí anteriormente, por lo tanto, ahora es muy importante tener la cabeza muy dispuesta a cambiar en todo lo que hacemos. Y entonces, el manual de Oslo, en su cuarta versión, que es la más reciente del año 2018, nos lanza el desafío de la innovación. Digamos que esta es la Biblia de innovación, la que se dice cómo debería hacerse la innovación en una organización. Y nos plantea que la innovación es cualquier producto nuevo o mejorado, o bien cualquier proceso igualmente nuevo o mejorado. Entonces vean que puede ser un producto o un proceso. Por producto decimos producto o servicio. Y algo muy importante es que difiere de forma significativa de los que ya existían y que además está disponible para el uso de potenciales usuarios, o sea, para clientes, para, en fin, diferentes personas, o bien para uso interno de la empresa.
Este concepto de innovación bastante amplio y es lo que nos obliga entonces en las organizaciones a ser muy creativos. Y hago referencia a este documento de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es el último disponible, que nos habla de la curva de la sonrisa, la cual es muy llamativa. Fíjense ustedes, de acuerdo con la curva de la sonrisa, haciendo referencia a tres grandes fases de la producción: la investigación y desarrollo, llamémosle diseño, la fabricación y finalmente lo que llamaríamos mercadeo, aquí hacia el final. Pero fíjense que en la década del 70, básicamente no había mucha diferencia en el valor agregado en las diferentes etapas productivas. Valor agregado es la diferencia, por así decirlo, entre cero y la cantidad de ingresos que se generan a partir del diseño, o la cantidad de ingresos generados a partir de la fabricación, o la cantidad de ingresos generados a partir de la marca, el mercadeo, la imagen, la publicidad. Sin embargo, vean que para el 2017 ya esto cambia significativamente. Y entonces tenemos diferencias muy importantes y ahora fíjense que el diseño, el valor que agrega, viene desde aquí hasta aquí. Igual ocurre con la comercialización y el mercadeo. Tenemos todo este valor agregado. En cambio, la fabricación, fíjense que ha perdido una importante diferencia o brecha estratégica con respecto a su importancia en la década del 70. ¿Esto qué significa? Pues que hoy en día las personas valoran más, sobre todo las innovaciones en diseño, por ejemplo, los teléfonos celulares, y el mercadeo, es decir, la experiencia, el sentirse parte de una marca, el tener algo diferente, algo significativo. Y esto nos llama la atención en el sentido de que cada vez tenemos que dedicar menos tiempo a la fabricación, nosotros, digamos, los directores de empresa, los empresarios, y más tiempo al pensamiento, al diseño, a la estrategia, a las relaciones sociales, a la marca, en fin, a ese tipo de labores que sí agregan mucho valor a la organización. Y lo mismo lo dice Franz Johansson en su libro El efecto Medici. Dice que la innovación surge en zonas de frontera. ¿Qué significa esto? En lugares que no conocemos muy claramente. Es decir, con personas que no conocemos, con profesiones que no conocemos, en situaciones que no conocemos. Y que por lo tanto las mejores soluciones surgen de unir ideas, experiencias y conocimientos muy diversos en puntos de encuentro. Por ejemplo, una mesa de café, por ejemplo, un conversatorio, por ejemplo, diferentes espacios de compartir socialmente. ¿Cuál es entonces aquí la mejor práctica? Pues tenemos que tener tiempo y hacer un esfuerzo para buscar en nuestra agenda de trabajo, por lo menos mensualmente, espacios para compartir, para refrescarnos. Y hoy más que nunca esto es muy sencillo, más en esta pandemia, donde nosotros hoy, por ejemplo, estamos compartiendo muchas personas a través de un mecanismo digital sin tener que movernos de nuestras casas, por ejemplo, lo cual hace esta experiencia de compartir mucho más barata y rápida. Por supuesto, estamos hablando aquí de experiencias que ojalá sean más vivenciales. Y fíjense, en Costa Rica, la innovación que hacemos ha sido, en realidad, muy light, por decirlo de alguna manera. En una investigación de hace 3 años, lo que se encuentra es que la mayor cantidad de innovación en Costa Rica se realiza aquí, en los procesos. Cerca del 57% de las innovaciones tienen que ver con procesos, pero específicamente con automatización de procesos. Quiere decir, no son procesos nuevos. En segundo lugar, el cambio de imagen en los productos. ¿Pero qué significa el cambio de imagen? Básicamente la marca o el empaque. Por lo tanto, no son productos nuevos necesariamente. Y mucho más abajo, la comercialización. La forma fundamentalmente en que se comercializa el producto, los canales de distribución. Y mucho más abajo todavía, apenas con un 5%, la organización. ¿Qué significa esto? Que hacemos muy poco esfuerzo por pensar la forma en que trabajamos y en que las empresas se organizan y establecen sus formas de producir o de servir. Aquí hay un gran desafío entonces. Tenemos que pensar la manera de encontrar rápidamente cómo lanzar productos nuevos, cómo cambiar radicalmente procesos y también cómo organizar mejor a las empresas. Que esto es parte del desafío. Y este producto es muy interesante y este ejemplo es muy relevante. Me gusta traerlo a colación porque usualmente vemos el palmito
de la forma en que lo mostramos aquí con este frasco de vidrio, este de acá. Esto es Alpigo, una compañía de la familia Alpizar González, ahí en Venecia, aquí en San Carlos. O bien, estamos acostumbrados a verlo de esta manera, es decir, enlatado. En ambos casos, con un medio de conservación que puede ser salmuera. Pero fíjense que don Rodolfo y compañía, su familia, hicieron una innovación que les valió un premio de innovación nacional. Básicamente fue diseñar un empaque que ya existe, que es papel, pero además con una membrana especial que le permite al palmito, digámoslo así, respirar sin que se descomponga. Claro, esta presentación tiene una vida en aquel de 18 meses, mientras que la presentación esta tiene apenas 6 meses de vida en aquel contra 18. Pero si lo vemos de esta forma, claro, con 6 meses sigue siendo suficiente para comercializar el producto. A lo que voy es que una pequeña innovación tuvo un gran impacto en la empresa, porque fíjense ustedes, es mucho más barato el cartón que el vidrio o que el metal. Y además se ahorran la salmuera. Y el producto además tiene una mejor presentación y sobre todo un mejor sabor, porque no tiene tantos conservantes como los podría tener este otro que tiene la salmuera. Entonces, fíjense que este es un ejemplo muy interesante de una innovación muy sencilla en una empresa local y que nos da la esperanza de decir, caramba, sí, con un poco de análisis podemos generar grandes ideas. Y luego esta lámina que es bien interesante, y es que al final el impacto va a ser el resultado de multiplicar la creatividad o la innovación, llamémosle como le llamemos, por la organización. Quiere decir, podemos tener grandes ideas e innovaciones, pero si no tenemos la empresa organizada para llevarlo a la práctica, pues el impacto final va a ser cero. No lograremos, por lo tanto, los resultados positivos. Y por lo tanto, esto nos lleva a decir que la visión sin acción es un sueño, dicen los japoneses, y que acción sin visión es una pesadilla, es activismo. Y bueno, Peter Drucker nos decía esto, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Es lo que nos corresponde en el contexto en que estamos. Y el principio de Pareto, el 80% de las ventas se explican por el 20% de los productos. Por lo tanto, una excelente práctica es comprender claramente cuáles son los productos o servicios de nuestra empresa que nos han proporcionado la ventaja hasta ahora y en esta nueva realidad, cuáles deben ser esos productos o servicios si es que los tenemos y si no, pues cuáles deberían ser y cómo podemos llegar a ellos. Y esto nos lleva al sistema de gestión de innovación. Fíjense que hay una norma ISO, una norma internacional para certificar la calidad en procesos, en este caso procesos de innovación. Esta es la ISO 56002. Es tan reciente como del año pasado. Esta norma salió en septiembre del 2019. Hay otra norma ISO, creo que es la 23000, si no estoy mal, que habla sobre continuidad del negocio. Lo que pasa es que me gusta más la de innovación porque básicamente el proceso es el mismo. La diferencia es que en la norma ISO de continuidad del negocio se enfocan en que el negocio siga existiendo. Mientras que en la norma ISO 56002 de Sistema de Gestión de Innovación, el enfoque es porque la empresa siga existiendo, pero de una forma diferente, mejor, más amplia. Lo que nos dice esta norma, resumiendo todo el contenido de la misma, básicamente es que siempre tenemos un ojo en el entorno, aquí en el contexto, tenemos que hacer una lectura del entorno, de las situaciones, una lectura de nuestra organización, de nuestra propia cultura organizacional, es decir, de nosotros mismos como empresarios, de nuestros colaboradores y finalmente de los mecanismos de colaboración, o llámenle si quieren alianzas estratégicas, o sea, qué tan aliados estamos con otras organizaciones y personas, o si estamos muy en solitario. Luego nos plantean el dilema del liderazgo, y en este liderazgo, pues, ¿a quién le corresponde? Pues, evidentemente a los empresarios y empresarias que están a cargo de sus empresas. En una pyme, no, esto no es la horca, están diciéndome por ahí, no es la horca, es un dibujito. Es una nueva técnica, no es un Picasso ni nada por el estilo. Pero bueno, en realidad es que el liderazgo es fundamental para impulsar cualquier cambio y esto le corresponde a los empresarios, no importa el tamaño de su empresa. Son ellos los que promueven el compromiso con la acción y estas dos que son fundamentales, la visión y la estrategia. Quiere decir, ¿recuerdan la visión? Esto es la visión
Y recuerdan la acción, esto es la estrategia. Por lo tanto, la visión y la estrategia se complementan. Si no hay compromiso, pues no se lleva a la práctica. Y finalmente, las políticas tienen más que ver con la forma concreta en que la estrategia se va a llevar a la práctica, es decir, las reglas que podríamos lanzar. Y finalmente, el proceso, pero fíjense que el proceso depende, por lo tanto, sobre todo del liderazgo. El proceso, en pocas palabras, es sencillo. Son 5 grandes pasos. Identificar oportunidades, crear conceptos, o sea, a partir de estas oportunidades, crear un concepto que nos pueda, sobre todo, agregar valor. Esto es muy importante. No es copiar, no es hacer lo que los demás hacen. Es un concepto que agregue valor y eso es fundamental. O sea, ¿qué es lo que agrega? ¿Qué es lo que suma? Y este concepto tenemos que validarlo, ojalá de forma muy rápida, con pocos recursos y con pocos errores. O sea, que si nos equivocamos, sea barata esa equivocación y no nos comprometa toda la capacidad operativa y el futuro de la empresa. Y luego, una vez validado, pues desarrollamos una solución ya a escala, es decir, ya con el tamaño que debe tener, y la llevamos a la práctica. Y una vez que hacemos pues este proceso, fíjense que esto implica otra vez hacer un plan concreto, llevarlo a la práctica, evaluar si se está cumpliendo y aplicar acciones de mejora cuando algo no sale bien en la evaluación. Y esto de soportar implica otra vez, sobre todo, el liderazgo. Entonces, si ustedes lo ven, esto a grosso modo es lo que tenemos con los elementos de, eh, del sistema de gestión de la innovación a partir de la norma ISO 56002. Más allá de certificarse con la norma y demás, lo importante es comprender todo este proceso y lo que nos está diciendo para aplicarlo en nuestra organización. En concreto, lo más importante, y ahí recalcamos otra vez, la capacidad de liderar es fundamental. Esto es, pero de lo más relevante que podamos tener. Esta capacidad de liderazgo es importantísima. Y por supuesto, al final, y aquí no entraremos en detalle, el modelo de negocios. Arrancando con el modelo de negocios que tenemos actualmente. Parece una plantilla complicada, pero en realidad no lo es. Ahí les invito a informarse más, o podríamos lanzar ahí, aprovechando la invitación que hizo Daniel, de hacer un webinar después sobre modelos de negocios. Un modelo de negocio, en mi experiencia y en mi concepto, es la forma más rápida y sobre todo la más armoniosa y completa para hacer un plan estratégico. Entonces, podemos hacer un modelo de negocios de nuestro negocio actualmente. Y a partir de ese análisis, perfectamente, podemos plantear un conjunto de soluciones. Podemos ver dónde hay problemas, dónde hay oportunidades de mejora y, por supuesto, lanzar innovaciones. Y luego, estas ideas de innovación las pasamos por un filtro especial. Aquí retomo otra vez la guía esta del Ministerio de Economía, la Comisión de Emergencias y Ministerio de Trabajo. En la página 33 y siguientes, nos dan un conjunto importante de pautas que pueden servir para un modelo de negocios actual, o sea, para la empresa que tenemos hoy en día, están muy bien. Fíjense en la página 33 de la guía, permítanme y se las muestro por acá. En esta página, a partir de la página 33, nos hablan de un método de evaluación de riesgos para asegurar la continuidad del negocio. Fíjense que son bien interesantes, pero de nuevo, son muy operativos. Lo que nos dicen es, por ejemplo, en recurso humano, la población vulnerable, el personal crítico para la operación, el entrenamiento, y cada uno tiene una serie de puntajes. Por ejemplo, fíjense que población vulnerable vale 1 punto y personal crítico vale 3 puntos. Y el entrenamiento vale 2 puntos. La protección personal, 2 puntos. En fin, esta guía está muy bien para revisar nuestro negocio actual. Nos habla ahí del talento humano, nos habla de la implementación de protocolos, nos habla de las condiciones de trabajo y al final nos da un puntaje posible que nos va a colocar en un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Y luego nos dan una serie de instructivos, inclusive, y de posibles recomendaciones de respuesta inmediata a las personas trabajadoras, a operaciones y a clientes. Y luego la preparación para las fases de la pandemia y acciones concretas para tomar en la empresa. De nuevo, estas son operativas, no son de estrategia y está muy bien aplicarlas en el día a día porque si no las hacemos además nos sancionan.
Pero veremos ahora después, a nivel de estrategia, cuál es la diferencia. Y vienen importantes anexos, así es que les invito a leerlo. Va a estar también en el vínculo que vamos a compartirles ya en breve. Vale la pena revisar esto, para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta. Pero además, quería ir cerrando por aquí con esta otra plantilla que parece muy compleja, al final no lo es, y puede ser una herramienta muy interesante para una discusión en nuestra organización. Procedo a explicárselas muy rápidamente, igual para no perder mucho tiempo. Daniel me dijo que estábamos aquí hasta las 10 de la noche. No, mentira. Vamos terminando ya en breves minutos. Esta matriz es muy interesante porque, si ustedes la ven, tiene una secuencia de llenado que por su complejidad va de izquierda a derecha y va de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente lo más difícil de la matriz está aquí, en este cuadrante superior, a la derecha de la pantalla. Vamos a explicarla rápidamente. Si ustedes ven arriba los componentes de la matriz, comenzamos por procesos. Luego seguimos con productos. Luego seguimos con canales de distribución. Luego seguimos con clientes, o sea, segmentos de mercado y demás. Y luego seguimos con modelos de negocios, que es la parte más complicada. ¿Qué quiere decir? Que en una empresa, lo más fácil de modificar primero es un proceso. Esta es la forma más sencilla de comenzar a innovar. Luego, un producto o servicio. O sea, lanzar un producto o servicio nuevo. Luego, pensar en la forma de generar canales de distribución, cambiarlos, etc. Esto ha ocurrido hoy, en la pandemia. Si ustedes lo ven, muchas empresas que le vendían a distribuidores han tenido que dar el salto y generar canales propios de distribución a través de Internet principalmente. Y han surgido muchas empresitas muy interesantes que precisamente hacen eso. Integran a proveedores, ofrecen un conjunto de productos, casi siempre agropecuarios o de consumo, especialmente de alimentación o de limpieza y demás, y los distribuyen a través de algún medio propio, llámense mensajeros, un camión de distribución, rutas, en fin, que antes no lo hacían. Lo siguiente sería innovar en segmentos de mercado, es decir, atender a segmentos que antes no atendíamos. Y lo más complicado de todo, el modelo de negocio. Es decir, hacer algo radicalmente diferente. Un ejemplo, Netflix. Netflix es un modelo de negocio totalmente diferente. No es un alquiler de videos. Entonces, Netflix, Airbnb, este tipo de empresas, Amazon, son los ejemplos arquetípicos de modelos de negocios totalmente diferentes, radicales en su transformación. Y luego, explicando la matriz de abajo hacia arriba, lo que nos encontramos es innovación incremental. Innovación incremental significa mejora continua. Es decir, podemos hacer mejora continua de un proceso, mejora continua de un producto que ya existe, mejora continua de un canal de distribución. Si usamos un pick-up, usamos un camioncito más grande. Podemos hacer mejora continua en un segmento. Podemos hacer mejora continua del modelo de negocio que ya tenemos. Pero luego tendríamos la innovación radical. Y la innovación radical o adyacente, que es otra forma de llamarle, significaría que podemos hacer un proceso, pero hacerlo como lo hacen en otra empresa, en otra industria, no como tradicionalmente se hace. Podemos hacer además un producto similar al que hacen en otro sector, qué sé yo. Pensemos en seminarios como este que estamos dando. Si fuera presencial, sería en una clase, sería en un auditorio, sería en un centro de eventos. Una forma diferente de hacerlo sería en un hotel que tenga instalaciones turísticas de aventura y hacer entonces una formación en habilidades blandas, no en un salón de clases, sino en deporte de aventura y cada quien sobreviva con su equipo de trabajo, por ejemplo. Un reto de esa naturaleza. Podemos hacer distribución de una forma como lo hacen en otro sector comercial. Podemos atender segmentos que no eran nuestros segmentos, pero que sí son segmentos, por ejemplo, de turismo, pero en los cuales algo podemos venderles. Podemos usar un modelo de negocios que ya existe, pero en otro sector comercial, no en el nuestro. Y finalmente, el más complicado de todos es la innovación transformacional. Y esto implica hacer absolutamente todo nuevo. Quiere decir, procesos que no existan. No es que ya se usan en otro sector productivo, no. Es que no existen.
un producto que no existe, un canal de distribución que no existe, un segmento, no es que no exista, sino que nadie lo ha visto, nadie lo ha definido. Y un modelo de negocios, por ejemplo, otra vez Amazon, Netflix, cualquiera de estos, un modelo de negocio que nadie esté explotando. Entonces, fíjense que de esta manera podemos tomar nuestra empresa e ir cuadrante por cuadrante generando un conjunto de ideas para ver cuáles de ellas son las que tienen el mayor potencial de aplicación en lo que estamos haciendo, en el contexto actual. Y todo esto nos puede llevar a redefinir, recuerdan, pasar de nuestro modelo de negocios actual, que se puede mejorar, a un modelo de negocios innovador, es decir, totalmente diferente, nacido de la crisis en que estamos. Y todo esto nos lleva finalmente a gestionar el riesgo. Esta técnica de gestión del riesgo es bien interesante, igual no la profundizaremos, pero sí les daremos un ejemplo muy sencillo de identificar riesgos. Por ejemplo, un riesgo puntual, a mis estudiantes les hace gracia cuando uso este ejemplo, pero imaginémonos que el riesgo es un infarto. Y es que la gente no tiene claro a veces la identificación entre un riesgo y un impacto. ¿Cuál es el impacto máximo de un infarto? Pues la muerte. Y este simple ejercicio, nos ayuda muy fácilmente a identificar los factores de riesgo y los factores de impacto. A ver si logro explicarme. Factor de riesgo. ¿Cuáles son los elementos que pueden conducir a un infarto? Digamos que muchos, pero digamos que alguno de los más relevantes puede ser el estilo de vida. Y por lo tanto, un estilo de vida, digamos, negativo, puede llevarme más fácilmente a un infarto. Otro factor de riesgo podría ser muy relacionado con digamos que el estrés. Alguien podría decir que van de la mano, bueno, pero alguien podría decir que no, que es mejor separarlos, porque separarlos nos ayuda mucho mejor a establecer un plan de mitigación. Entonces, por ejemplo, para el factor de riesgo de estilo de vida negativo, ¿cuál sería un plan de mitigación? Pues un estilo de vida saludable. Y para combatir el estrés, pues técnicas de relajación, por ejemplo. Y entonces fíjense que de esta manera tenemos fácilmente identificado el riesgo que queremos evitar, los factores que si no los atiendo me llevan a este riesgo y además de una vez las acciones que debo tomar para mitigar estos factores de riesgo. Por supuesto hay más factores, pero es una forma fácil de explicarlo. Y en el caso del impacto, en el caso de la muerte, factores de impacto, ¿qué significa? Son factores que pueden hacer que yo seguramente sí me muera si me da un infarto. Por ejemplo, un factor de impacto es la lejanía a un centro médico. Entre más, o atención médica, entre más lejos esté yo de un centro médico, es más probable que la muerte me encuentre si me da un infarto. Si estoy a poquísimos minutos de un centro médico o atención médica, es posible que logres sobrevivir al infarto y que el impacto no llegue hasta el nivel más crítico posible. Y entonces, ¿cuál es el plan de contingencia? Pues que si vivo largo de un centro médico o de atención médica, pues entonces mudarse a un lugar con cercanía, digamos, a atención médica. Entonces, fíjense que de esta manera estamos haciendo dos cosas. Por un lado, estamos identificando aquí los riesgos que pueden presentarse, pero también los impactos. Entonces, estamos previendo aquí, de este lado, cuáles son los escenarios que podemos encontrarnos y aquí, ¿qué pasa si nos encontramos estos escenarios? No solo, además, fíjense, no es un plan de emergencia, porque eso es lo que seguiría. Aquí son cosas que podemos hacer ya para de una vez intentar evitar que todo esto suceda. Lo que sigue después sería ya el plan de emergencia. Digamos que este es el plan de acción. Digamos que es el plan de contingencia. Y luego sigue el plan de emergencia. El plan de emergencia es, bueno, ya me dio el infarto y ahora sí, corra a buscar atención médica y todo lo demás, ¿verdad? Pero fíjense que es una forma muy sencilla de gestionar los riesgos de un negocio. Y básicamente, eso es parte de lo que quería compartir con ustedes en esta naturaleza y cerrar con un par de ideas más.
Fíjense que hay más técnicas, por ejemplo esta, que es muy interesante, la matriz feedback. En esta matriz feedback es una matriz de 4 cuadrantes, donde por aquí podemos anotar lo que está funcionando. O sea, vamos a estudiar, por ejemplo, un producto que tengo en el contexto de la pandemia. Vamos a ver ese producto que tengo, qué es lo que sí está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Llamémosle canales de comunicación, llamémosle distribución, llamémosle precio, lo que sea. ¿Cuáles son dudas que tengo? O sea, no es que esté o bien o mal, sino que tengo duda de si eso estará funcionando, si deberíamos implementarlo o no para el producto o servicio. Y esta parte que es bien interesante, que es la de innovación. O sea, ¿qué cosas nuevas puedo hacer? Y para esto, además, esas cosas nuevas que puedo hacer, luego podríamos usar una matriz como esta. Fíjense ustedes, una matriz que me ayuda a ver 2 dimensiones, el impacto de la idea y la facilidad de implementar. ¿Y cuáles son las ideas que yo debo buscar? Pues las que más impacto produzcan y las que tengan mayor facilidad de implementación. Esas que podríamos llamarle aquí apuestas ganadoras. Entonces, fíjense que combinando estas 2 simples matrices podríamos generar nuevas ideas ahí en el bombillito y aquí analizarlas con esta matriz para ver cuáles son las que calzan perfectamente con estas posibilidades. Y bueno, aquí podríamos seguir hasta las 10 de la noche que me lo advirtió Daniel, pero no es la finalidad. Pasaríamos a conocer entonces algunas de las preguntas. Voy a aprovechar para escribirles por aquí el vínculo donde ustedes pueden encontrar estas presentaciones e igual nos dicen por ahí que van a pasarlas por correos electrónicos. Igual en este vínculo que ustedes tienen por ahí, las pueden descargar. Y vamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Daniel, creo que estás por ahí, entonces Sí, podrías servirnos de interlocutor. claro que sí. Bueno, acabo de poner ahí una, eh, una consulta de satisfacción que les agradecería mucho que nos contestaran ahí en Polls, ahí lo pueden encontrar. Y la primera pregunta que tenemos es de don Jaime Rojas. Dice, ¿cómo podemos darnos cuenta que el negocio que tenemos antes del COVID-19 podremos continuarlo desarrollando o debemos cambiarlo? Muchas gracias, don Jaime, por su pregunta. Yo creo que ahí lo más sensato sería remitirnos, permítanme nada más para compartir aquí un momentito, sería remitirnos otra vez al modelo de negocio que tenemos por acá. Y ese modelo, como les decía, que se puede desarrollar muy fácilmente, se puede desarrollar en una pared, en una pizarra, en un vidrio, en papel. Hay herramientas en línea para hacerlo, hay aplicaciones para celular. En fin, la herramienta es lo de menos, lo importante es el contenido. La clave para responder esa pregunta está aquí, está en los clientes. La pregunta entonces es, ¿puedo continuar nuevo en este negocio? La pregunta es, ¿qué tanto, esto es un triangulillo, un delta, un cambio, qué tanto han cambiado los clientes? ¿Qué tanto han cambiado los clientes en sus necesidades, en sus preferencias, en sus prácticas comunes? La respuesta es si han cambiado mucho y luego del confinamiento ese cambio se va a mantener, pues el resto, todo esto de mi modelo de negocio ya no funciona. Si la respuesta es esos cambios de los clientes son temporales y se mantienen solamente durante el confinamiento, el resto del modelo va a seguir funcionando. Esa es la respuesta clave. O sea, la pregunta tiene la respuesta. Fíjese bien en sus clientes y cómo se van a comportar una vez que pase toda la emergencia. Muy bien, muchas gracias, Ronnie. No tenemos ninguna otra pregunta. Aquí tenemos otra ya, perdón, de don Álvaro Hidalgo. Dice, ¿cuáles podrían ser algunos segmentos de mercado en los que se puede incursionar para generar nuevos negocios producto de las consecuencias generadas por la pandemia? ¿En qué nichos de mercado podrían fijarse los emprendedores para dar giro a sus negocios? Sí, una pregunta muy interesante. Saludos a Álvaro, que ha sido nuestro estudiante también por ahí en la maestría. Es un placer tenerlo por acá. Voy a responderle a Álvaro también compartiendo una pantalla rápidamente con el documento este que ustedes también tienen ahí en el vínculo que les pasé,
sobre la reconfiguración de la oferta y la demanda. Fíjense que en ese documento justamente lo responden y nos dicen por ahí, en una de las láminas, nos dan pistas de cuáles son los negocios ganadores con todo esto de la pandemia. Y son estos, digamos, alimentos funcionales, es un segmento que está creciendo fuertemente. La gente se preocupa más por la salud y por comer bien. Comer en casa, todo lo que eso implique, o sea, de pronto recetarios, no sé, instrumentos de cocina, formas de hacerlo. Entonces, de pronto comer en casa implica que cada vez se va a vender más comida para llevar, probablemente. Pero sí, de pronto más alimentos funcionales para llevar. Pero comer en casa abre la puerta para desarrollar algunas ofertas que van de la mano con esto de comer en casa, ¿verdad? Productos frescos es algo que está muy de moda y que ha sido también muy interesante en el marco de la cuarentena. Alimentos procesados, algunos de ellos, sobre todo los que son más no perecederos, ¿verdad? Carne enlatada, cosas por el estilo, que tengan ese valor agregado que ahorre tiempo de preparación y que aumente la seguridad alimentaria. Y todo lo que tiene que ver con telemedicina y dispositivos para teletrabajar, etcétera, etcétera. Y la investigación que tiene que ver con salud y demás. Productos medicinales naturales, básicamente por ahí anda. Esas son las líneas de negocio sobre las cuales Procomer nos llama la atención en este estudio que hicieron. Y creo que en la cuarentena se ha notado, ¿verdad? Esos son sectores que ciertamente no han cesado su actividad. Perfecto. Tenemos a doña Paola Cardinale Villalobos, que nos hace la consulta como propietaria de una agencia de viajes receptiva y sabiendo que nuestros clientes van a tardar entre 6 y 12 meses en regresar. ¿Qué nos aconseja que hagamos para sobrevivir a la crisis? ¿Y sería posible mantener el empleo? Sí, esa pregunta se las trae porque en turismo realmente es difícil. Yo creo que ahí la respuesta va en dos líneas. Uno, las ayudas de gobierno. Y de hecho, hoy escuchaba una entrevista que le hacían al presidente de la Cámara de Turismo, aquí de Fortuna, el señor Mora, y esa es la vía correcta, o sea, la asociatividad, asociarse a una cámara, contribuir con esa cámara, abrir espacios de diálogo. Ayer hablaba con una empresaria de turismo, también de termales, me decía que ya están organizándose con otras empresas para salir con productos conjuntos y con esfuerzos de mercadeo conjuntos. Yo creo que uno, presionar al gobierno para que entienda que efectivamente el sector turismo es quizá el más golpeado y otros sectores que no tenemos actividad económica, pero entonces el sector turismo tiene que presionar al gobierno para que emita directrices y paquetes de ayuda específicos para el sector. Eso, digamos, depende mucho de la política pública y ahí es presión y unión de grupo, no queda más. Y la segunda línea sería, con lo que ustedes tienen, ver cómo atacan el mercado que existe. Y el mercado que existe es, recuerden, el mercado doméstico que veíamos en una gráfica por ahí, es el que se espera que se recupere pronto. Entonces, la gente va a estar deseando salir de casa cuando esto acabe. Entonces, yo imagino que a partir de junio, ojalá, si no, pues julio, agosto, por tarde, cuando acaben algunos paquetes de ayuda de bancos que son un poco diferentes, que el sector turismo o unas agencias de esta naturaleza tengan ya ofertas para el turismo nacional que pueda hacer por lo menos un poquito de ingreso para sus sectores tan golpeados, ¿verdad? Y mantener el empleo, pues dependerá mucho de esto, fundamentalmente. Yo creo que la reducción de jornada y la suspensión de empleo está muy bien, ha sido una buena práctica y ahí sería hacer este esfuerzo, básicamente ir midiendo muy bien. Hasta el 15 de mayo no tenemos más elementos, sabemos de aquí al 15 de mayo qué va a ocurrir, estar atentos al 11 de mayo, creo que van a dar nuevas medidas y pues esa creo que es la línea, ¿verdad? Presión al gobierno por un lado y ofrecer paquetes para turismo nacional, para empresas, o sea, ahí es donde está ese juego de innovación del que hablábamos antes. Perfecto. Bien, no tenemos ninguna otra consulta. Agradecerle muchísimo a don Ronnie por este tiempo. En realidad ha sido muy interesante y yo pienso que aquí van a salir varios temas que podríamos seguir desarrollando en el futuro, ya como lo dijo Ronnie. Aquí les estoy compartiendo la pantalla
donde les pedimos que por favor visiten ese vínculo que ustedes ven ahí en la pantalla. Se los vamos a poner también aquí en el chat para que ustedes lo puedan nada más quedar el clic y puedan accederlo, donde pueden escribirnos acerca de otros temas que ustedes desearían que nosotros desarrolláramos con Don Ronnie o con cualquier otro profesional experto que tenemos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. También decirles que todas estas grabaciones de este webinar y también de otros webinars que tendremos y que hemos tenido están colgados en nuestra página, en la página del Centro de Transferencia Tecnológica de Educación Continua, el CETEC. Ahí también pueden ver ustedes cuál es ese vínculo para poder llegar hasta ellos. Sería esto entonces todo. Les agradecemos muchísimo por su participación, por asistir y esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo que sea de su provecho para el quehacer diario de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a Andrés.